Buenas tardes, mediante este video hacemos la sustentación final del proyecto de física mecánica. Es una simulación de un péndulo balístico mediante el software de Algodoo. Mediante la simulación de un prototipo funcional de un péndulo balístico se realizan diferentes mediciones para determinar la velocidad del proyectil, la altura máxima alcanzada en el punto donde se ocurre la colisión, la energía potencial o energía cinética del sistema del choque, entre otros. También se identifican los principios de la conservación del momento lineal, conservación de la energía, y así se concluye que su funcionamiento es el adecuado y se puede hallar fallas de la simulación. El péndulo balístico se realizó a través del software de Algodoo. Es un simulador 2D que permite realizar diferentes tipos de escenarios de simulación. Mediante este se realiza el montaje de péndulo balístico incorporando un proyectil con una masa de 0.090 kilogramos, la cual es expulsada por un propulsor con un resorte que genera una fuerza constante sobre el proyectil de 50 newton, que va conectado en la parte inferior de un bloque. Estos se contraen con el fin de acumular energía y así expulsar el proyectil hacia el péndulo con una masa de 0.20 kilogramos, el cual está compuesto con una base de madera y dos cuerdas que lo sostienen con fricción igual a cero. Se inició la simulación de la colisión del péndulo balístico con el fin de generar una gráfica con respecto a la posición en el eje XY, encontrando la altura máxima que el péndulo alcanza después de la colisión. En esta gráfica se determina la velocidad antes de la colisión con respecto al tiempo. En esta gráfica identificamos la velocidad de la masa del proyectil. En esta gráfica se determina la velocidad después de la colisión respecto al tiempo. En esta presentación presentamos algunos aspectos teóricos, dando inicio a péndulo balístico. Es cuando se dispara horizontalmente una bala contra un bloque suspendido a una cuerda y se usa para determinar la velocidad de la bala midiendo el ángulo que se desvía. Aquí, en la conservación del momento lineal, obtenemos la velocidad inmediatamente después del choque. Asumimos que se conserva la cantidad del momento lineal. Aquí estamos mostrando la conservación de la energía y pues damos la definición. La conservación de la energía se refiere a algo que no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Dando continuidad a los aspectos teóricos, vamos a hablar sobre la velocidad de un proyectil. Es todo cuerpo que una vez lanzado se mueve bajo una aceleración y como resultado se tiene un movimiento uniforme a lo largo del eje X y de un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. La energía cinética, como lo estamos viendo aquí en esta presentación, en esta diapositiva hablaremos de la conservación de la energía. Esta hace referencia a algo que no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Por principio de conservación de la energía, en el mismo momento y en el impacto tenemos la fórmula que vemos reflejada aquí, pues para que nos den unos valores y nos puedan dar los resultados obtenidos en la simulación. Aquí hablamos del error porcentual, que es simplemente el error relativo expresado en %, y se obtiene al multiplicar el resultado del error por 100. Aquí nosotros aplicamos la fórmula y en el error porcentual nos da 4.7%. En la energía cinética, pues también aplicamos la fórmula y esta nos define que es encontrar el trabajo realizado por una fuerza en un ejemplo sencillo. Aquí consideramos una caja de masa que es empujada a lo largo de una distancia por una fuerza paralela a la superficie. Por lo tanto, cuando se realiza una cantidad neta de trabajo sobre un objeto, la cantidad es el resultado que estamos viendo aquí. En el resultado del ejercicio del proyecto se logró obtener datos que permitieron determinar la conservación de la energía en un péndulo balístico después de la colisión, aplicando la ecuación con base a los datos de la gráfica de la posición X y Y se obtiene una altura que alcanza el péndulo. Entonces aquí nosotros estamos poniendo en esta tablita los datos obtenidos
en el cual pues mostramos que la altura máxima fue de 1.99312. En estas diapositivas damos a conocer los resultados de la velocidad después de la colisión y la energía cinética lineal. En el caso de la velocidad después de la colisión, que es 0.7857 metros sobre segundos, con una correlación de R al cuadrado y dando un resultado igual a 0.9652. Si nosotros queremos acelerar un objeto, debemos aplicar una fuerza para hacerlo, pues necesitaría la energía cinética antes y después de la colisión. Para eso, velocidad constante que se conoce como energía cinética. Entonces aquí, en los resultados de la energía cinética, estamos haciendo la suma antes de la colisión. Entonces aquí tenemos un resultado de 16 julios en un tiempo de 0.18 y un resultado de 0.00 julios en un tiempo de 0.18 segundos, dando como resultado o como suma 16.671 julios. Y tenemos también, determinamos que la suma total es 0.46, haciendo los dos ejercicios de la energía cinética lineal en diferentes tiempos. Finalmente, se determinó el momento lineal del péndulo balístico de la siguiente manera. Entonces, en el movimiento lineal tenemos unos tiempos antes de la colisión con unos resultados. Esta suma nos arroja un valor de 1.727 newtons y después de la colisión nos arroja unos valores que son 1.402 newton, también con diferentes tiempos, haciendo el análisis con diferentes tiempos. En el análisis final del proyecto podemos determinar lo siguiente. En el montaje se procedió al análisis de un péndulo balístico que está en un dispositivo diseñado para estudiar el movimiento. En esta simulación realizamos pruebas de accionamiento y medición, encontrando que el resorte libera una energía potencial inicial a la cual colisiona con el proyectil. En segundo lugar, aplicamos la ley de conservación de la energía para determinar la altura respecto a la posición en X y Y al momento en que se sube el péndulo. En tercer lugar, pues el péndulo se eleva como consecuencia de una velocidad inicial y alcanza una altura máxima cuando toda la energía mecánica es potencial y se genera una colisión o choque final. En la primera parte nosotros realizamos el estudio de la colisión entre el proyectil y el péndulo para obtener la velocidad de este sistema. En segundo lugar, pues obtuvimos el choque del proyectil y se genera con el bloque de masa y velocidad que colisiona en el péndulo de este en reposo. Esto lo conocemos como la conservación del movimiento lineal. Analizando el error porcentual y los métodos de análisis del péndulo balístico, encontramos una velocidad experimental de la gráfica de tiempo en función de la velocidad después de la colisión y trabajamos este valor experimental sobre el valor teórico, el cual nos arrojó una velocidad de 20.14 metros sobre segundos antes de la colisión y obtenemos una margen de error después de la colisión del 4.7%, como lo habíamos mencionado anteriormente. La gráfica de la energía cinética arrojó el resultado de 2.467 julios y pues al aplicar la fórmula el resultado obtenido fue de 58.85 julios, es decir que al no obtener resultados iguales se puede determinar que no se conserva la energía cinética al momento de la colisión.